La historieta es esta combinación de palabras, de frases, con los dibujos que significan y resignifican el sentido y la manera de comprender la realidad. Convocamos a un grupo de profesionales para que nos cuenten algo vinculado a la historia de la historieta en nuestro país, que es tan rica y que nos va a hacer emocionar a ustedes y a nosotros. Historia de historietas en Panorama Argentino. La historieta es una forma narrativa en la que se combina la imagen con el texto de modos muy impredecibles. No hay una forma única de combinar los textos con las palabras. Puede haber historietas sin palabras, puede haber historietas donde solo el dibujo cuente la historia, y puede combinarse de muchas maneras distintas, recorrer todo un abanico de géneros gigantesco, inabarcable, inventar géneros nuevos que no existían previamente a la historieta, como por ejemplo los superhéroes, que son un invento autóctono, digamos, de la historieta. Y después, bueno, tenemos la discusión entre los, entre comillas, teóricos, si la historieta es un arte, si es un lenguaje, si es un medio o si es las tres cosas, ¿sí? Lo que sabemos es que no es un género. En eso podemos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque tiene sus propios géneros. Uno es el género de los superhéroes, pero también podés recorrer el género del terror, de la ciencia ficción, del romance, del género bélico, el género, no sé, la comedia, bueno, todo lo que se te ocurra. La autobiografía, uno de los géneros que está de moda en los últimos años. Se puede hacer, como te decía, todo tipo de historias. Los años 60 son muy importantes, un punto de inflexión en el campo de la historieta argentina, particularmente porque surge la historieta de autor. En realidad, esto parte de una legitimación que hay desde el campo de la teoría, de la mano de Oscar Mazota principalmente, pero también Oscar Steinberg y David Lipsig, que a mediados de los 60 empezaron a hacer investigaciones respecto de la historieta como objeto de estudio, puntualmente desde la semiología más profundamente, y luego lo van relacionando con el arte de vanguardia de la época. A fines de los 60, en el año 68, se hace una bienal, la primera bienal internacional de la historieta, en el Instituto de Itela, que en ese momento era donde se albergaba toda lo que era la neovanguardia artística de Argentina de la época. Y eso fue muy significativo porque permitió que la historieta empezara a ingresar como objeto digno de estudio, no solamente en la teoría, a partir de estos autores, sino también dentro de las artes visuales. Si bien, bueno, descontextualizada de lo que es la historieta en sí, porque, por ejemplo, las viñetas se colgaban como cuadros, bueno, con esta cuestión de presentarla como un objeto artístico, pero eso validó a muchos autores a adquirir más estatus y a poder empezar a, si bien ya firmaban las obras con su nombre, las historietas con su nombre, pero de pronto ser autor de historietas comienza a ser importante. Hotel de las Ideas surgió como grupo creativo más o menos para el año 2008. Nos conocimos en un taller de guión que dicta el guionista Diego Greenbaum, y a partir de ahí formamos un grupo creativo de guionistas. Todos somos guionistas, algunos también dibujan, y de ese grupo hicimos un fanzine que se llama Hotel de las Ideas, que duró 5 números, y a partir del año 2012 empezamos a incursionar en otro formato de publicación, que es la antología en libro, una antología de historias del libro. Antes la hacíamos en revista, en fanzine, y ahora a partir del año 2012 empezamos a incursionar en el formato de libro. A partir de ahí, además de publicar trabajos de producción propia, de la producción del grupo, a partir del año 2013 empezamos ya a trabajar en material de autores por fuera del grupo. Y ahí nos insertamos en un mercado editorial que es el que se está desarrollando actualmente, en donde nos encontramos con varias editoriales que están más o menos en la misma situación que nosotros, digamos, editoriales autogestivas, que no tienen el apoyo de ningún gran grupo
multinacional o editorial de larga trayectoria, sino que son proyectos autogestivos que en la mayoría de los casos tienen más o menos 10 años o algunos menos incluso, y que bueno, en el transcurso de los años ha ido creciendo. Hoy en día hay una diversidad de títulos muy grande, hay material de autores argentinos y también de autores extranjeros. Y hablando de historietas, se nos ocurrió convocar a un maestro de las historietas, es escritor, es uno de los intelectuales más destacados de la Argentina. Estoy hablando de Juan Sasturain, que tiene mucho vinculado a la temática de historietas para seguir aportando a este bloque especial. Yo creo que todo empieza porque uno empieza a leer. En determinado momento descubrí que te gusta leer. Todo empieza ahí. Las lecturas determinantes son las lecturas del comienzo de la adolescencia, incluso antes. Y a mí me marcó, y como a nuestra generación, me animo a hablar en plural, gran parte de la aventura de género que veíamos en la tele, que veíamos en el cine, que escuchábamos por radio y que leíamos en las revistas de historietas. Entonces, así como leía las versiones argentinas de los personajes de Disney en el Pato Donald cuando tenía 6, 7 años, había cosas muy hermosas ahí. Luego me tocó leer, a fines de los años 50, algunas de las mejores historietas que se hacían en el mundo. En ese momento que se hacían acá. Un fenómeno muy peculiar. La obra de Héctor Oestergel con algunos dibujantes notables como Hugo Pratt, como Alberto Breccia, como Solano López, como Arturo del Castillo, que pusieron a la historieta argentina de aventuras en un lugar muy especial, ¿no? Hay una escuela argentina fundada de alguna manera en aquella época. Pero cuando a fines de los 70 en las facultades, como estudiantes primero, peleándonos como siempre, como responde a los estudiantes, con los programas de estudio, etcétera, etcétera. Y luego cuando tuvimos la posibilidad de acceder a la docencia, en medio del debate sobre la cultura popular, sobre qué había que estudiar en la universidad, volvimos a traer desde el fondo de nuestra experiencia personal, y sigo hablando en plurales, volvimos a traer esa temática a la universidad, ¿no? Es decir, si queríamos entender algunos aspectos de la literatura argentina, de la cultura argentina, había que estudiar fenómenos que tenían que ver con la cultura de masa, lo que se llamaba las literaturas marginales. Y después de golpe, sobre todo durante la dictadura, me encontré escribiendo sobre, yo estaba acá, así me encontré escribiendo sobre ese tipo de temas, y luego con alguna responsabilidad de alguna revista, primero en Superhumor y después en Fierro. Así que terminé editando revistas y escribiendo historietas, que fue lo último que hice al hacer Perramos a partir del año 80 y pico, ya tenía casi 40 años. Así que fui recorriendo un poco todas las formas de aproximación a la historieta, desde la lectura original, el paso, digamos, por la academia, por la cosa docente en la facultad y después la práctica en las revistas y en la escritura de guiones, ¿no? Es muy probable que la aparición de la revista Fierro en 1984, como algunos otros fenómenos, tengan que ver con caer en un caldo de cultivo muy especial, que era el alfonsinismo, que era el retorno de la democracia, que era la expectativa social respecto de las novedades. Veníamos de una etapa muy oscura a nuestras espaldas, ¿no? No por algo Fierro tenía una consigna que era historietas para sobrevivientes. Esos sobrevivientes eran aquellos que, sin ponernos dramáticos, venían de una etapa de las más oscuras de nuestra historia nacional. Entonces, la revista produjo una condensación de cosas que todavía estaban en el aire y no se habían realizado. Es decir, por un lado, recuperar la historieta como medio de expresión culturalmente valorizado. Es decir, no se subestimaba al lector, se valoraba a los autores. Además había una visión panorámica, es decir, hablábamos tanto de la historieta histórica argentina o de los grandes nombres, como de nuestra generación, que ya éramos más maduros, y le dimos todo el espacio a los pendejos, a los jóvenes.
Momento de ir a visitar una de las ciudades más lindas que tiene la Argentina, donde se pueden disfrutar de los mejores salames, o vamos a decir, para no tener problema con Colonia Carolla, por ejemplo, uno de los mejores salames, los más ricos de nuestro país. Viajamos hasta Tandil, donde se encuentra la piedra movediza que hizo famosa a esta ciudad de la provincia de Buenos Aires. Aprovechamos para saludar a todos los habitantes de este rincón de la Argentina tan bonito, porque hace muy poco cumplieron un nuevo aniversario fundacional. Tandil, en Panorama Argentino, le echamos un vistazo. Muchos la conocen como la ciudad del Salamín, algunos como la ciudad más importante del conjunto de sierras Tandilia. Según algunos historiadores, su denominación se le aduce a un cacique originario de la zona. Otros, en cambio, aseguran que en la lengua mapuche significa piedra que late, en alusión a la famosa piedra movediza. En lo que todos coinciden es en su belleza y la calidez de su gente. En el año 1820, con la intención de extender la frontera agrícola, el gobernador Martín Rodríguez inició una campaña contra los pueblos originarios. Luego de varias victorias, el día 4 de abril de 1823 se fundó el Fuerte Independencia en el lugar que hoy ocupa la parroquia del Santísimo Sacramento. Famosa por sus paisajes serranos y pampeanos, por su abundante fauna y por la particular elaboración de productos regionales. En su aniversario, saludamos a todos los habitantes de esta hermosa ciudad. Ya volvemos con más Panorama Argentino.